Y agradezco que me hayan puesto todo esto por acá y agradecido estoy también por comer comida wixárika. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, como no, otro día más despertando aquí en la bella Tepic. Seguimos en Nayarit, camaradas, estamos listos para seguir comiendo y este lugar que está atrás de mí, que a lo mejor no parece un lugar de comida, me emociona bastante, así que vamos a entrar porque traemos mucha hambre y también porque ahí viene un camión y no nos va a dejar grabar. Vámonos a Yuri y Q. Me siento hasta cachondo. Amigos, antes de pasar a sentarnos es importante destacar que en este lugar vamos a encontrar comida wixárika. En un momento les vamos a platicar de qué se trata todo esto, pero me causa mucha emoción porque en primera es algo súper importante que me gustaría que ustedes también aprendieran conmigo, así que vamos a comer. Quiero que prestemos atención a todo lo que nos acaban de poner aquí en la mesa, especialmente esto, que es el Iku Ha'yari. En un momento les voy a decir qué significa, pero dense una idea. Está acá con todo el toque divino para poder pasarnos nuestra quesadilla, que para empezar la pedimos de huitlacoche. Ahora sí pueden ver todos los acompañamientos que tenemos por acá, que obviamente van a ser el complemento perfecto para que esta quesadilla nos llene el alma. Empecemos obviamente abriendo por acá la quesadilla, que obviamente aquí debe de llevar queso, no es como en la Ciudad de México. Y vamos a agarrar un poquito de esto que es el cucuri, que es una salsita, en este caso picante. Así como esto que tenemos por acá, un chilito serrano, que también podría llamarse como un cucuri, así que vamos a ponerle bastantito para que agarre color y ahora sí empecemos a morder. Nada como para llenarte el corazón que una buena quesadilla de maíz azul. Y lo mejor de todo es que la salsita del cucuri levantó perfecto todo. Y de eso también me gustaría empezar a hablar. Que parte de la gastronomía wixárika gira en torno a las temporadas. En este caso pudimos comer el huitlacoche, pero en otra ocasión pudimos haber escogido quelites o quiote, que es la flor del maguey. Pero creo que para empezar esto cae perfecto. Creo que también hace falta que agarremos un poquito de la yeuca, que es el aguacate. Trocitos, un poquito también para que agarre ese toque cremoso y le sigamos mordiendo. Miren que esta quesadilla, así de bien armada, no me la podría encontrar en la Ciudad de México o tendría que hacerla yo muy personalmente. Así que agradezco que me hayan puesto todo esto por acá y agradecido estoy también por comer comida wixárika. Yo sé que hasta suena sencillo, pero es que si lo piensan en retrospectiva, con todo lo que les estoy tratando de reflejar, y si no se los reflejo, vamos a tratar de metérselos para que les quede el gusanito y que cuando estén aquí en Tepic vengan a comer acá, y más importante aún, valoremos todo lo que tiene esta comunidad para ofrecernos a nosotros. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Tutupica Carrillo de la Cruz, pertenezco al pueblo wixárika y estamos aquí en su casa Yuri y Q, significa el auténtico maíz, que es justamente el centro de todo lo que ofertamos aquí en este lugar. Es un maíz que se va heredando de familia en familia, de generación en generación y que hoy en este proyecto ponemos en su mesa. Y ahora sí, para que no se queden con la duda ni con las ganas de saber cómo se llama esto, básicamente es agua de maíz, pero como les había mencionado el nombre en wixárika, para que no se les quede ninguna duda. Vamos a probarla porque esta sí es mi primera vez. Y qué buena primera vez, refrescante. Un toque ahí ligerito, pero obviamente con la esencia del maíz, que también es bastante importante en esta cultura. Tráiganme lo demás. Amigos, este segundo platillo, que es una gordita o pareciera ser una gordita común y corriente, no es para nada común y les voy a platicar por qué. Esto que tiene adentro es un guisado muy especial que se llama hongo en mole. Es súper diferente a lo mejor a algo que se nos llena la cabeza como un mole negro, un mole poblano, un mole oaxaqueño, porque este es un mole hecho a base de maíz. Como les había comentado, en la cultura wixárika se come y se venera muchísimo el maíz y aquí se puede ver tanto en la bebida como en el mismo azul nixtamalizado y en este caso ahora el guisado. Y aquí no hay nada que tenga carne. También vas a ver increíble porque con el solo olor puedo percibirlo. Algo muy importante y que también nos quedamos a medias es que ahora vamos a utilizar las dos guarniciones que nos faltan y creo que combinan perfecta con esta gordita. En primera le vamos a poner un poco de nacari, que son los nopales o todo lo que esté preparado con nopales, y también vamos a agregarle un poquito de mume, que son los frijoles. Como que tenía una noción
del sabor del mole que nos acaban de dar, pero tiene algo súper único. Sabe a maíz, sabe un poquito al chile guajillo. Ni siquiera sé cómo hacer la mezcla para que las palabras se hagan entender. Creo que es algo que es único y que tienen que venir a probar. El maíz para el pueblo Wixárika, que es el pueblo al que pertenecemos todos los que trabajamos en Yuri Iku, ese es el centro de todo el complejo ritual en nuestras comunidades. Además de alimentar el cuerpo, el maíz alimenta también nuestro espíritu. Nos mantiene vivos físicamente, pero también espiritualmente a la familia y al pueblo Wixárika. Esto de la importancia del maíz, más allá de la que nosotros tenemos, de la que le damos sí en un taquito que hace nuestra mamá, que tiene un significado muy diferente a cómo nosotros vemos el maíz, creo que hace que valore todavía más este tipo de comida. Y también me gustaría que ustedes le dieran este valor porque la estoy pasando increíble, porque hay mucho conocimiento detrás de todo lo que vemos, desde las mesas, las cosas que hay en la pared, los nombres que les acabo de dar y especialmente la comida. Aparte, ¿saben qué siento? Que este mole es como estas cosas que cuando tienes el bocado así, entrando luego a la boca, se siente más la presencia, pero después se va atenuando y es algo también muy interesante. Y un sorbo más igual, para aprovechar, al agua del maíz. Amigos, por pura presentación decidimos pedirnos también una quesadilla como la de Huitlacoche, pero en este caso para que entiendan, para que se vea y se les antoje obviamente, de pollo en mole y entiendan lo que les había comentado de la consistencia, del color, para que vean todo lo que esto lleva y también para que vean todos los colores que nos puede dar el maíz. Y ahora sí, para empezar, de hecho no le voy a poner nada, yo siento que esta se va a disfrutar más así, pero eso sí, rapidísimo antes de que se nos desbarate. Igual algo que se me estaba pasando decirles y creo que es súper importante mencionarlo, es que todo el maíz con el que hacen las quesadillas, los tacos y las gorditas lo preparan ellos mismos y viene de su propia milpa, de las mismas manos, para que no haya excusa para seguir apoyando este tipo de proyectos, porque así es como más se goza este tipo de comidas. ¿A poco me lo van a negar? Un traguito y una mordidita. Ahí tienen. Y ahora sí, vámonos al postre. ¿Sabes qué? Me siento hasta cachondo. Ustedes saben que yo a veces no soy de postre, pero cuando me traen unos postres así, naturales, obviamente de la región, ¿cómo no decirles que no? Como cuando vamos a grabar sonidos que dan hambre, que por acá les vamos a dejar el link para que vayan a ver este tipo de videos, que de hecho ya grabamos plátanos y también grabamos alegrías de amaranto. En este caso, esto es un carú, que es un platanito con miel, y por este lado bolitas de amaranto que son guahue. Y esto ya saben, clásico, un plátano macho pasado a tostarse por el comal, obviamente para que agarre color, para que agarre sabor, ese toquecito que ya saben que nos gusta, y acá endulzado todavía más con miel de abeja. Es que el plátano macho, amigos, neta, no importa de qué manera lo pruebes, siempre va a ser de ley que te saque una sonrisa. Tiene este toque un poquito dulce, no llegando a ser empalagoso, o por lo menos en mi perspectiva, y creo que aquí se complementa perfecto con la miel, lo abraza, hasta cierto punto siento que penetra perfecto en las entrañas del plátano y todavía sabe mucho mejor. Amigos, no me esperaba para nada esto. Me habían dicho los ingredientes que tienen estas bolitas de amaranto, que básicamente es el amaranto, un poco de pinole y también tiene maíz tostado para continuar con esta sinergia del maíz en todo. Pero creo que todo lo que da el sabor, o por lo menos de mi perspectiva, lo más rico es el pinole con el cual está todo junto. La verdad es que está súper interesante. Obviamente también se mantiene la esencia del amaranto, pero creo que entre esos dos postres me iría totalmente por estas. Bien, me están diciendo que va a liberar energía para que podamos seguir comiendo durante el día, y estoy totalmente seguro que así va a ser. Y amigos, me acaban de dar otro postrecito y la neta ni cómo decirle que no, porque hasta tiene la pulpa de la fruta, que en este caso es maracuyá. Ay, dulcecito, hasta parece como un tipo yogurt. En este lugar ofrecemos actividades literarias de nuestra cultura. Ofrecemos también un paisaje lingüístico bilingüe que busca compartir con la gente que nos visite, además del sabor y la tradición wixárika, también un poco acerca del lenguaje de nuestro pueblo. Y asimismo compartimos actividades culturales, compartimos talleres de elaboración de arte wixárika con la gente, al público en general, y también hacemos actividades
de reflexión académicas o con la cultura wixárika o con el maíz, que es el centro de todo en este lugar que llamamos Yuri-Iku. ¿Qué diablos quieres? Este lugar, la neta, está sacando un 10 redondo y si tienen la oportunidad de venir cuando estén acá en Tepic, recomendadísimo. Me siento hasta cachondo. Qué gran experiencia, camaradas. La verdad es que cuando venimos a comer a este tipo de lugares no saben cómo me explota la cabeza por la información y también el estómago por toda la comida. Algo muy chido que espero hagamos muy pronto. Si tienen algún contacto en alguna otra región del país, estado, en donde nos enseñen a cocinar comida autóctona de ese mismo lugar, la verdad es que estaría increíble. Por favor, ya saben dónde poner toda la información aquí abajo o a mis redes sociales. Vamos a seguir aquí en Nayarit junto a mis amigos de Riviera Nayarit que nos están paseando por todo el estado. Y recuerden que nos vamos a seguir viendo en el próximo video de la garnacha que apapacha. Eso sí, aprovechen y cómanse la calientita porque si no ya saben que esto se remoja y ya no sabe igual.